Orbes y círculos de las cosechas. Buenas noches, bienvenidos a estos cuentos de la noche o noche de cuentos. Seguimos con el tema de los cuentos con ovnis. Hoy vamos a ver una historia toda rara, antigua, sí, muy antigua. En Colombia ha habido experiencias que la historia no registra. La prensa no la registra o no la registró en el pasado. Y no la registraban porque había mucha prevención, sobre todo de carácter religioso, y ese tipo de experiencias de visiones de bolas o platillos o tabacos, eso era pecado y eso era de alguna u otra manera era diabólico o demoníaco. No quería decirlo, pero hay que decirlo. Alguna vez, visitando la pirámide de Chingaza, pirámide escalonada, pocos la conocen, está en nuestro video, en los videos de la serie Las Lagunas del Dorado, en los capítulos de Chingaza, hubo un personaje, un señor ya anciano, que me acompañó. Y hablando en el camino me contó algunas historias en el carro y eso, hablando, dialogando. La historia que me contó él tenía que ver con algo que vieron en los cultivos de trigo, que antiguamente me decía toda una zona de la sabana de Bogotá estaba llena de cultivos de trigo y de cebada porque se vendía muy bien. No había importaciones de harina ni de cebada, entonces era lo que se producía aquí en la sabana y en Boyacá. Bueno, en esos años, a mediados del siglo pasado, estaban recogiendo trigo y pasó algo raro, algo que tiene que ver con una cosa que se ha dado en llamar círculos de los cultivos. Bienvenidos. Orbes y círculos de las cosechas. En los remotos campos de cultivo alrededor del mundo, desde tiempos prehistóricos han surgido leyendas y dibujos misteriosos, imágenes que desafían la lógica y la comprensión humana. Hoy se les llama círculos de las cosechas, y ellos a lo largo de décadas han cautivado la imaginación, suscitando debates acalorados y alimentando teorías intrigantes. ¿Son creaciones humanas? ¿Fenómenos naturales? ¿O acaso manifestaciones de una inteligencia superior? Nadie lo sabe. El siguiente cuento es solo la reseña adaptada de una oralidad que aparentemente describía un raro fenómeno volador y surcos en el suelo. Una anomalía fantástica que pudo ser común y de la cual en nuestro país no hay registro histórico. Los guardianes. Ocurrió a mediados de los años 50 del siglo pasado, en lo que fue un pequeño pueblo ubicado en la cumbre de los Andes a espaldas de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. En aquel entonces, La Calera, así se llama el pueblo, alejado del bullicio de la capital
y rodeado de grandes bosques de clima frío, sustentaba su economía en grandes y extensos cultivos de trigo y de cebada, cultivos que se extendían hasta los vecinos pueblos de Sopó y Huasca. Junto con otros cultivos de la zona andina, estas siembras surtían de trigo para el pan y cebada para la elaboración de cerveza. Y fue por los lados de un pequeño valle, antiguamente llamado La Paz, donde aparentemente ocurrieron los siguientes hechos. En el pequeño y ondulado valle, los trigales estaban maduros y el tiempo de la cosecha había llegado. Entonces, el dueño de la hacienda, de nombre olvidado, convocó desde diferentes partes de la zona a los jornaleros, hombres y mujeres, casados, solteros, con hijos o sin hijos, que al igual que en tiempos antiguos, armados solo con una hoz, cortaban o segaban el trigo para llevarlo al trillado y de allí a los molinos donde se procesaba el grano. Eran unas 15 personas, incluidos jóvenes y niños, los que participaban en todas las labores. Además, con ellos estaban 2 señoras vestidas de ropas coloridas y largas que tenían como función preparar la comida para los jornaleros. Esto lo hacían en un fogón montado sobre piedras. En ellos asaban la carne y preparaban gran cantidad de papas saladas. Las acompañaban con abundante ají. Allí también hacían suculentas sopas y abundante chicha de maíz. Y fue allí, precisamente allí, que en el 4º día de cosecha, ya en la hora del mediodía, llamados a gritos por las señoras del servicio comilón, todos fueron a almorzar. Los trabajadores, acosados por el hambre, comían, y los que terminaban o ya quedaban satisfechos, se recostaban en el suelo de espigas cortadas para descansar la espalda adolorida por el duro trabajo de la siega, trabajo que se hacía siempre agachado. Y así, poco a poco, todos se fueron recostando. Tenían una hora para descansar, y algunos se durmieron. En ese rato, en esa hora, la paz invadía el gran trigal. Había un suave viento, y el cielo sin nubes dejaba ver un sol que en aquella época no quemaba, o no ardía tanto como el de hoy. Mientras los adultos reposaban, los niños y jóvenes, que se contaban con los dedos, jugaban con una pelotita que algunos habían fabricado o habían hecho con trapos viejos. Era de día, no era de noche ni en el atardecer, era pleno mediodía. En esas estaban cuando los niños comenzaron a hacer una gran algarabía. Sus gritos resonaban y algunos de ellos corrieron a pegarse y abrazar a sus padres buscando protección. Otros se quedaron muy quietos mirando hacia el horizonte. Despertados y alarmados por tanta algarabía, los adultos se pusieron de pie, y entonces vieron lo imposible. Frente a ellos, en el horizonte cercano, revoloteaban más de 20 bolas de cristal, garbinches flotantes que con su transparencia dejaban ver en su interior algo parecido a una bola de luz y estelas de colores. Las bolas de cristal o garbinches, como las llamaron, brillaban y daban grandes reflejos. Todos, con la boca abierta, miraban aquel portento, algo que no sabían qué era,
y no entendían si eso era del cielo o del infierno. Algunos echaron la bendición y las cocineras muy nerviosas se pusieron a rezar. Nadie sabía qué hacer ante semejante visión. En eso, el más viejo del grupo, un anciano de nombre desconocido, levantando un brazo y agitándolo, gritó: ¡Son amigos! ¡Saluden! ¡Saluden! Saliendo de su estupor por el grito, todos miraron al anciano y por reflejo, más que por confianza, también levantaron sus brazos y agitándolos, saludaron. Entonces las bolas de cristal flotante, como respondiendo a los saludos, comenzaron a rodearlos y se ubicaron a unos 20 metros de altura sobre el suelo. Las bolas de cristal eran más grandes que una auyama o una calabaza redonda y de buen tamaño. El revoloteo duró más de un minuto. Luego, las bolas de cristal, en grupo, se fueron hacia un extremo alejado del trigal y allí comenzaron a subir y a bajar. Corrían y se detenían. Era indudable que las bolas estaban haciendo algo, pero nadie entendía qué era. Luego de un minuto, las bolas de cristal se desvanecieron. Se fueron sin despedirse. Todos bajaron los brazos y entonces se dieron cuenta que estaban sudando, que estaban tan acalorados que parecía que estuvieran en tierra caliente. Por el bochorno, comenzaron a quitarse los sacos, las ruanas o ponchos y los pantalones. Algunos, quitándose sus sombreros, se sobaban el cogote, pues sentían como si miles de agujitas los estuvieran picando en la cabeza. Una de las rancheras, al lado del fogón, la que tenía el pelo negro y muy largo, peleaba con su cabello, tratando de bajar unos pelos erizados que flotaban sobre ella. En ese momento, algunos adultos y niños sintieron unas ganas intensas de orinar, y en sus lugares, sin moverse, hicieron chichi. Dos de los párvulos más pequeños, una niña y un niño, eran sostenidos por otros, pues estaban como flotando a unos centímetros del suelo. Entonces, un ratico después de que las bolas se fueron, todo regresó a su normalidad. Los flotantes bajaron al suelo, los cabellos erizados cayeron, y los que ya habían hecho chichi corrieron a la gran olla de chicha de maíz para beber verdaderas totumadas. Tenían una sed espantosa. Cuando al fin todos se calmaron, el viejo, el anciano que gritó saluden, les dijo: son amigos, no se preocupen, ellos vienen de vez en cuando, ellos son los guardianes. ¿Guardianes? Al ser preguntado, el viejo contó que eran conocidos desde tiempos de sus abuelos y mucho más allá, y que ellos aparecían en ocasiones, que eran los guardianes que venían a observar a la tierra y a la gente, que venían del cielo y que eran buenos. El anciano contó además que desde que comenzaron tiempo atrás los cultivos de trigo y cebada se les veía con más frecuencia, que les encantaba jugar con las espigas maduras y que seguro, allá donde estuvieron jugando, dejaron algo. Sí, dejaron algo, pero lo mejor era no ir hasta allá.
porque los que iban al lugar donde ellos habían jugado se enfrentaban a calores que les duraban varios días. Una hora después, ya calmados y espoleados por el tiempo de cosecha, continuaron sus labores. Todos pensaban en las bolas de cristal flotantes, en los garbinches brillantes. A las 4 de la tarde, el dueño de la hacienda, de nombre no mencionado, llegó a la siega. Los bultos de trigo se apilaban en un carruaje movido por un tractor antiguo, y los segadores se alistaban para regresar a sus casas. Estaban cansados y habían comenzado su labor a las 6 de la mañana. Al llegar el patrón, fue informado de los extraños sucesos del mediodía, cuando aparecieron las bolas de cristal o los garbinches brillantes. Y al contarle que las bolas se habían parado y jugado en un sector del gran cultivo, el patrón ordenó que nadie fuera, y que 10 metros alrededor del sector donde las bolas se habían parado o habían jugado, a ese sector no lo cegaran, no cortaran, no recogieran el trigo, y que no debían hacerlo porque la harina que salía enfermaba a la gente, la enfermaba con calenturas y visiones raras. Nadie entendió de qué hablaba el patrón, y solo el anciano dijo: «Sí, señor, sí, señor». El patrón se fue con su carga, y 2 de los obreros, sin creerle, desobedeciendo la orden, fueron hasta donde las bolas habían jugado. Y allí encontraron el trigo aplanado de tal forma que seguía un círculo con algunos caminos de trigo doblado, y en su interior vieron un círculo como un sol. Ellos no podían saber qué era lo que había allí, porque no podían ver desde lo alto, no podían ver desde arriba. Al día siguiente, los 2 fisgones, los 2 desobedientes de la orden del patrón, los que fueron hasta el sitio donde las bolas de cristal jugaron, no fueron a trabajar. Sus parientes contaron que sufrían de calenturas, sed y agotamiento. Las claves han sido dadas. Esa es la historia del pasado. No se puede probar, es ficción. Es solo una oralidad. Algo que contaron o me dijeron en un viaje por el mundo de las lagunas del Dorado. Extraordinaria cantidad de mitos. Algún día escribiré la historia. Bueno, ya casi la tengo hecha. De esto, de los agrocírculos, de esas imágenes que aparecen en los cultivos, hay algunas explicaciones. Y el siguiente videíto recoge parte de lo que hay en el mundo sobre esas explicaciones. Círculos de las cosechas. Históricamente, iniciaron su aparición a principios de la década de los 80 del siglo pasado, en el sur de Inglaterra. Allí se vieron círculos cuyas apariciones desde esa época se han ido reportando en otros países, y a medida que los años han ido transcurriendo, los círculos, han adquirido mayor complejidad y perfección. De ellos, hasta hoy, la humanidad no tiene la menor idea de qué son, ni quién los hizo. Tampoco la humanidad sabe qué significan.
La ciencia niega su origen y su autenticidad. Otros encuentran en ellos un misterio, algo provocado por alguien inteligente que utiliza una tecnología desconocida. Sus dimensiones varían entre unos centímetros y decenas de metros que dan forma a conjuntos que en ocasiones llegan a medir más de 1 hectárea. Regularmente aparecen en potreros y praderas de pastos altos y en cultivos de cereales, especialmente en cultivos de trigo, cebada y maíz. Al verlos desde arriba, lo que más inquieta es la delicadeza del diseño. Se ha evidenciado que dentro de los dibujos hay residuos de energía, residuos que aumentan del exterior al interior. Y se ha señalado que dentro de los redondeles, el campo magnético llega a ser casi un 300% más fuerte, más agudo que fuera de los dibujos o en el resto del cultivo. Asimismo, en algunos círculos de las cosechas, no en todos, se han registrado niveles ilógicos de radioactividad. Hoy por hoy, en Internet, ronda una grabación que para algunos es la prueba de su verdadero origen. Pequeños globos resplandecientes vuelan sobre la siembra y allí surge una imagen múltiple de colores y líneas. Los científicos niegan y dudan. Aún así, hay investigadores que están encontrando pistas, respuestas a un lenguaje gráfico de origen desconocido. Agrocírculos o círculos de las cosechas, eso tiene muchos nombres, muchas teorías, muchas hipótesis, mucho bla bla bla, y al final uno como espectador tratando de investigar queda desorientado porque eso hay cantidad de cosas y no se ponen de acuerdo ni hay nada unánime. La ciencia, eso no, eso es hecho. Pero llama la atención un investigador, Jiménez del Oso. No sé si se acuerdan, tenía un programa de misterio. El verdadero padre de los programas de misterio, el doctor Jiménez del Oso, decía que, aunque había personas que contaban que ellos habían hecho los círculos, él decía que eso no era posible, que estaban inventando, porque los dibujos sobre los cultivos aparecían en diferentes partes del mundo. Y sí, podían haberlos hecho, pero había o hay en el mundo de las apariciones de los agrocírculos unos dibujos que según el profesor Jiménez del Oso no era posible que los hubiera hecho una persona y que se necesitaban más de 100, 200 para hacerlo. Lo segundo es decía el doctor Jiménez del Oso, es la tridimensionalidad de esos dibujos, que cuando se observan bien, cuando las fotos o los videos están bien tomados desde arriba, ustedes pueden ver las fotos en internet, son tridimensionales. Lo otro es que no los pueden hacer, o si los han hecho, él decía que no, el doctor Jiménez del Oso, porque son tan complicados, tan difíciles y requieren tanto conocimiento de matemáticas que es muy difícil, que se debe tener un conocimiento muy amplio de matemáticas y un conocimiento muy, muy amplio de geometría y demás. Otros dicen, le decían a él, perdón, me desvié, el doctor Jiménez del Oso, que había personas que habían visto los ovnis, las bolas, girando y moviéndose, y a medida que se movían aparecían los tales círculos. Eso es posible, no se ha podido probar. Ustedes ya vieron en una grabación
lo que es eso. En todo caso, esto de los agrocírculos, esto de lo que son los orbes moviéndose al lado de los cultivos de trigo, cebada y maíz, es muy misterioso. Poco se sabe. Hay personas serias, no lo niego, personas serias que han dedicado su vida a estudiarlo y han logrado cosas que de pronto, si no se pueden probar, a uno lo dejan pensando. Eso es un tema para investigar y conocer en internet. Hay mucho sobre eso. Bueno, y llegamos al final de estos cuentos de la noche de cuentos. A todos ustedes, muchas gracias, muy amables por su compañía, a los miembros, a los tobaristas, que hace rato no los saludo, muy amables a los que están llegando, y por favor, necesitamos urgentemente sus suscripciones, sus likes y sus comentarios. Muy amables, Viviana y yo les deseamos feliz noche.